Lección para el día miércoles 20 de octubre. Si me aman, guardarán mis mandamientos. Israel, la nación en su conjunto, fue llamada a amar a Dios, pero esto era algo que solo podía suceder de a uno. Como un solo ser al que se le dio libre albedrío, cada israelita tenía que tomar la decisión de amar a Dios y mostraría ese amor a través de la obediencia. ¿Qué tienen en común los siguientes versículos? Es decir, ¿cuál es el tema común entre ellos? Deuteronomio capítulo 5, verso 10, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Deuteronomio capítulo 10, verso 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Deuteronomio 11:1. Amarás pues a Jehová tu Dios, y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Deuteronomio 19:9. Siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días. Entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3. ¿Cuánto más clara podría ser la palabra de Dios? Así como Dios no solo dice que nos ama, sino además ha revelado ese amor por nosotros mediante lo que hizo y todavía hace, el pueblo de Dios también mostrará su amor a Dios por sus acciones. Y en estos textos vemos que el amor a Dios está indisolublemente ligado a la obediencia a Él. Por eso cuando Juan dice cosas como, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, primera de Juan 5:3, o cuando Jesús dice, si me aman, guarden mis mandamientos, San Juan 14:15, estos versículos simplemente expresan esta enseñanza básica. El amor a Dios siempre se expresará mediante la obediencia. Dios siempre ha sido así y lo seguirá siendo, y esta obediencia a Dios significa obediencia a su ley. Los 10 mandamientos, que también incluye el 4º mandamiento, el sábado. Guardar el 4º mandamiento no es más legalismo que guardar cualquiera de los otros 9. Es decir, guardar los mandamientos de Dios desde ningún punto de vista es legalismo si se hace en comunión con Cristo y por ese amor que Él ha puesto en nuestro ser. Aunque la obediencia a cualquiera de los mandamientos puede ser legalismo, ese tipo de obediencia no se hace realmente por amor a Dios. Cuando realmente amamos a Dios, especialmente por lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo Jesús, queremos obedecerle, porque eso es lo que Él nos pide que hagamos. Cuando Moisés le dijo una y otra vez a Israel que amara y obedeciera a Dios, lo hizo después de haber sido redimidos de Egipto. Es decir, el amor y la obediencia del pueblo eran en respuesta a la redención que Dios había hecho en su favor. El Señor los había redimido. Ahora responderían obedeciendo fielmente sus mandamientos. ¿Hay alguna diferencia hoy? No, porque Dios nos pide que guardemos sus mandamientos no antes de darnos perdón y salvación, sino después. Primero nos rescata del Egipto del mundo, del Egipto del pecado, y luego nos da su gracia, su poder, y allí, cuando ya ha puesto su amor en nuestro ser, nos pide que guardemos sus mandamientos. ¿Cuál es tu experiencia al tratar de obedecer a Dios? Es decir, ¿cuáles son tus motivaciones para obedecer a Dios? ¿Por qué deberías hacerlo por amor a Él? ¿Qué papel debiera desempeñar también el temor según la concepción bíblica?
La matutina Cada día con Dios, página 97, dice lo siguiente: mantengamos en alto a Cristo. Somos colaboradores de Dios. Se nos han proporcionado poderosas armas espirituales para derribar las fortalezas del enemigo. De ningún modo debemos representar mal nuestra fe, introduciendo elementos anticristianos en nuestra obra. Debemos exaltar la ley de Dios como el medio de unirnos con Jesucristo y con todos los que guardan sus mandamientos. También debemos manifestar amor por las almas por las cuales Cristo murió. Nuestra fe debe ser un poder que tiene en Cristo su origen. Y la Biblia, su palabra, debe hacernos sabios para la salvación. Fin de la cita. Lección para el día miércoles 20 de octubre. Si me aman, guardarán mis mandamientos. Deuteronomio 11:1. Amarás pues a Jehová tu Dios, y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Deuteronomio 19:9. Siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días. Entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3. El amor no es una palabra, no es una teoría. El amor es la esencia misma del carácter de Dios. Y además es, junto con la justicia, el fundamento del trono de Dios. Cuando la Biblia menciona el amor de Dios, siempre aparece acompañado de un verbo, de una acción, porque el amor siempre se expresa en hechos, en acciones. Es tan poderoso el amor que nunca es infructuoso, nunca es pasivo, nunca es inactivo. Por ejemplo, Juan 3:16 nos dice que Dios amó al mundo, y el verbo que aparece acompañando ese acto de amor es el verbo dar. Dios ama, pero no se queda con los brazos cruzados cuando ve a sus hijos perdidos por causa del pecado, sino que por ese amor que nos tiene, da lo más grande que puede dar, la vida de su Hijo para salvarnos. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Primera de Juan 4:10. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Juan 15:13. La Biblia nos dice que Dios ama, pero también lo demuestra. El amor no se puede guardar. El amor es una luz que prevalece sobre toda oscuridad y se manifiesta con poder para salvar, para transformar y para perdonar. Por otro lado, cuando en la Biblia se habla del amor de Dios de parte de nosotros hacia Él, siempre aparece acompañado de obediencia, de santidad, de ofrendas sinceras. El que dice que ama a Dios, pero le desobedece, miente. Primera de Juan 3:18 dice: Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Primera de Juan 5:3-5 dice: Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Juan 14:15, 21 y 24. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. El que no me ama, no guarda mis palabras,
y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Decir que amamos a Dios y desobedecer sus mandamientos es como decir que un río no tiene agua, o que la oscuridad emite luz, o que la luz emite oscuridad. Es imposible que un río sea río si no tiene agua, y es imposible que la oscuridad emita luz o que la luz emita oscuridad. Lo mismo sucede con el cristiano. Si vive en desobediencia, si vive en pecado, entonces es imposible que ame a Dios. El agua viva no corre por su interior y la luz de Dios no se ve en su vida. El espíritu de profecía nos dice: Cristo le da suma importancia a la obediencia de su pueblo a los mandamientos de Dios. Deben tener un conocimiento inteligente de ellos y aplicarlos a su vida diaria. El hombre no puede guardar los mandamientos de Dios a menos que esté en Cristo y Cristo en él. Y no es posible que esté en Cristo si tiene la luz de sus mandamientos y pasa por alto el menor de ellos. Mediante su firme y voluntaria obediencia a su palabra, dan evidencias de su amor por el enviado de Dios. El no guardar los mandamientos de Dios implica no amarlo. Nadie guardará la ley de Dios a menos que ame al unigénito del Padre. Y con no menos seguridad, si alguien lo ama, expresará su amor mediante su obediencia. Todos los que amen a Cristo serán amados por el Padre, y Él se les manifestará. En todas sus emergencias y perplejidades tendrán el auxilio de Jesucristo. Matutina cada día con Dios, página 140.